los otros no los apoya oficialmente ningún país, salvo Rusia y un poco México, pero viene una cantidad, se produce un fenómeno muy extraño, un montón de gente de todas partes del mundo, sin que en su país los mande, sin plata, atravesando las fronteras de las maneras más peligrosas, se van allá y se llamarán los brigadistas internacionales. Decían que ellos no iban por dinero ni por gloria, que ellos iban a morir a Madrid. Y esta gente va a morir a Madrid. Madrid dura de cerca 2 años. Y esta guerra es tan tenaz que por 5 kilómetros van a morir 48.000 personas en el cerco de Madrid un día. Esto es impresionante porque desde el punto de vista de los monárquicos, esto es una cruzada, como la que emprendieron contra los árabes para crear la nación española en tiempos de don Rodrigo Díaz de Vivar. Y desde el punto de vista de los socialistas, es la última batalla por la utopía del socialismo. Esto es a muerte, ¿sí? Entonces, el mundo entero ve en España la última enfrentamiento de la utopía en los brigadistas internacionales. En esa época esta gente tenía la generación más dura que han producido las dos, que era la de generación del 27, un poco de poetas que se reunieron en el aniversario de Góngora y Argote, y ahí estaba Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Salinas, Cernuda, Guillem, todos los duros. Entonces, arranca esta guerra, también estaría Pablo Neruda con ellos, llegaría Hemingway, era el tiempo de los surrealistas, de Picasso, de Casals, de Dalí. Entonces, la intelectualidad tan brillante que estaba en España en esa época hace que esta guerra sea 1,000 veces contada, escrita, recreada, poetizada, porque todos los poetas estaban en la guerra cuando estalló. Entonces, estalla la guerra civil española en 1000 pedazos y España se rompe y ahí se hacen los bandos. Los alemanes con la Legión Cóndor estaban ensayando las armas que utilizarían durante la Segunda Guerra Mundial y las usaron sobre el pueblo vasco y las filmaron para ver cómo eran que se mataban, a ver qué tipo de eficacia tenían. Y una vez sobre un pueblo de domingo, en el día del mercado, donde había 6.000 personas en la plaza, pasaron una oleada de bombas incendiarias, otra oleada de bombas explosivas y otra oleada de bombas incendiarias. Mataron a todas las personas del pueblo y el pueblo se llamaba Guernica y sobrevivió solamente un árbol donde los padres le contaban a los hijos las historias de los viejos, y ese es el símbolo del árbol de Guernica. Cuando les preguntaron por qué, dijeron que había sido un error, que el puente que era el objetivo quedaba más adelante. Al horror de Guernica, Picasso pinta ese cuadro de dolor destrozado, que es casi ese mural que expresa el dolor de Guernica, entonces, y del País Vasco. Entonces, esta guerra hace las cosas más terribles todavía porque hace los bandos, los fortalece. Entonces, hay un momento en que los españoles, esto se va volviendo terrible, hay un momento en que don Miguel de Unamuno les dice a los monárquicos, dice, alguien gritó viva la muerte, dice, alguien gritó viva la muerte, tiene que ser un inválido intelectual, tiene que ser un inválido vital, tiene que ser un inválido emocional. Ustedes ganarán porque tienen la fuerza, pero no persuadirán porque les hace falta aquello que requiere la gente que necesita persuadir, la razón en la lucha. Y después de esas palabras, don Miguel de Unamuno muere de tristeza, nunca más volverá a hablar. Y don Antonio Machado morirá también en la nieve en un pueblito de Coledad en el exilio, con el corazón destrozado. Aquí empieza a morir la gente de tristeza y a suicidarse los intelectuales que no pueden comprender el suicidio de la razón. Después de la Primera Guerra Mundial, la cosa quedó tan grave que un momento en que el arte, los artistas dijeron, todo fue un error, la embarramos, la civilización se equivocó, hay que volver a empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo vamos a coger la primera palabra que dice un niño en cualquier idioma, dada. Por ahí empieza el dadaísmo. Entonces dicen, Goya había dicho cuando llegaron los franceses a cascarles que para imponerles la razón, ¿sí? Entonces dice, pero ¿cómo es que nos van a imponer la razón a bala? No, esto me parece muy raro. Si así no la van a imponer es porque el sueño de la razón crea monstruos. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, ellos dicen, el sueño de la razón crea monstruos. Intentémoslo no por el lado de la razón, sino por el lado del subconsciente. La revolución de Freud, que se estaba gestando, va a entrar al arte en la forma del surrealismo, que se define como el encuentro entre un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Entonces empieza el perro andaluz y Buñuel y todo el surrealismo a tratar de buscar otra forma, Magritte, de mostrar lo que la razón trajo en destrucción. La famosa cultura occidental europea,
que se sentía tan regia que se creía con el derecho a colonizar medio planeta que para civilizarlo, le trae como lección al mundo una hecatombe descomunal. Entonces los europeos se miran y se cogen la cabeza a dos manos y dicen, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué salió mal? Entonces, pero luego los coge la segunda. Entonces, ahí sí menos, pero menos la van a entender. ¿Cómo será de terrible la sensación de los europeos ya después de la segunda? Que Sartre decía, antes de nacer no somos nada, después de morir no somos nada. La vida es un intermedio entre la nada y la nada, de dudosa importancia. Eso lo hemos podido dejar de ese tamaño y no se ha perdido nada. Así que ellos quedaron realmente, mejor dicho, porque es que ¿qué pueden decir de chévere sobre el pilón de muertos que le dan a la humanidad de herencia? ¿Sí? Viene sobre ellos la vergüenza histórica y yo creo que de eso nosotros tenemos algún tipo de conocimiento. Entonces, resulta que se van desenvolviendo los acontecimientos. Chamberlain, asustado por el horror de la Primera Guerra Mundial, quiere evitar la segunda y cree que dándole a Hitler cada vez más y más espacio se lo va a quitar de encima. Cree que echándole carne al perro no se lo va a comer a él. Hitler va a engañar acá inclusive al mismísimo Stalin, que hay que ver que el tipo no era ingenuo, sí, era un paranoico absolutamente asesino, y a él también lo va a engañar. A todo el mundo le hace creer que si le hacen concesiones se lo van a quitar de encima, y lo que hace es avanzar. El único que le tenía medido el aceite era Churchill, pero como Churchill era tan histérico y tan energúmeno, decía este Churchill que es que man tan acelerado, ¿le? Diga, a mí no me gusta ese tipo y no me gusta y mire cómo se porta y mire cómo habla de feo, pero a ti no te gusta es nadie, ¿no? Entonces, y no le paraban bola y ahí sí tenía razón. Muchas veces en la vida se había equivocado, pero esa vez ahí sí tenía razón. Entonces, Hitler sube como canciller, y canciller en Alemania es presidente, es el primer ministro, no es para nosotros el de Relaciones Exteriores, sino es el primer ministro el que manda. Es elegido canciller porque él le da al pueblo alemán, primero el pueblo alemán estaba sumido en un caos que llevaba mucho tiempo, y la mayoría de las sociedades no aguantan el caos, digo, no porque a nosotros nos moleste, sino que hay muchas sociedades que se alcanzan a inquietar con larguísimos periodos de caos, ¿sí? Entonces, cuando usted ve una situación muy caótica, usted pide mano dura, pero usted cuando pide mano dura nunca dice, oiga, a mí me deberían ahorcar, es que es mucho lo que la estoy montando, no. Usted cuando pide mano dura la pide para él, a ese que lo ahorquen. Y la mano dura llega, pero por la yugular suya, por donde primero la pidieron. Y llegó la mano dura para todos. Entonces, allá, en esta Alemania completamente destruida, hay una película que es mala para el hígado, pero que explica el problema, que se llama El huevo de la serpiente, de Berman. Hay que verla en doble con los 101 dálmatas, porque le acaba a uno la esperanza en la vida, ¿sí? Pero le explica a uno la vaina, ¿no? Entonces,